como siempre, es un gusto saludarles. Mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, Buenas noches, ¿qué tal? su servidor Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Y no cabe duda que los conflictos se agudizan en numerosas naciones por culpa de este señor de los cabellos amarillos, Donald Trump, quien con sus interminables amenazas y habladurías causa estragos, como en México, donde se ha devaluado el peso hasta caer en 21 por dólar. Y todavía nos falta bastante, por lo menos hasta que este señor tome posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero próximo. Mientras tanto, y como una primera decisión de su gobierno, ya dijo que va a sacar a los Estados Unidos de la Asociación Transpacífico, de la Asociación Comercial, porque le da la gana simplemente, porque se requiere, Raúl, el 85% del Producto Interno Bruto de los países que forman esa asociación para que se pueda salir a alguno de ellos. Pero este señor simplemente dice que va a sacar a los Estados Unidos, se acabó. Efectivamente, y con este acuerdo transpacífico, que son 12 países, serán 11, si es que sale Estados Unidos, los que lo integran, tiene 6 rubros fundamentales para un mercado de 800 millones de consumidores. Productos agropecuarios, de vestir, autopartes, automóviles y otros son los que conforman ese gran mercado que se está promoviendo, incluso que pudiera ser China el sustituto de la Unión Americana. Lo que es un hecho también es que en la decisión ya anunciada para el primer día 20 de enero que tome posesión como presidente, el número 45 de Estados Unidos, el señor Donald Trump está decidido, al igual, irse después contra el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México. Pero ahí tendrán que pasar 6 meses entre lo que tienen las regulaciones y las instrucciones legales para poder hacer algo. Trump dice que buscará acuerdos bilaterales, pero de esa manera, lo que son las amenazas y crear la incertidumbre es una de sus prácticas constantes. Lo real es que no hay que apanicarse, como has dicho en otra emisión de Entre Reporteros, Félix, hay que cuidar el dinero. Y lo que sí puedo adelantarles aquí es que en los puentes, salvo lo que será el Thanksgiving, que es una cantidad de gente que llega al consumo de todo lo que produce Estados Unidos, con descuentos hasta del 90%, no le exagero, los puentes antes de este viernes están casi solos cuando las filas son de muchos minutos. Pero veamos, por ejemplo, lo que les decíamos de la Asociación del Pacífico. Forman parte todavía de él Estados Unidos, México, Perú, China, Canadá, Japón, Australia, Vietnam Vietnam y otras naciones más que se comprometieron a fortalecer el comercio entre todas estas naciones y por eso se llama Transpacífico. Pero llega este señor y dice: vamos a sacar a Estados Unidos de ese acuerdo porque voy a convertir a Estados Unidos en la nación más poderosa que fue en otras décadas del pasado. Pues vamos a ver si lo logra, porque, como luego mencionaste hace un momento, Raúl, México y Perú ya están proponiendo que ingrese a esta asociación China. Y si esto es posible, que China forme parte del Transpacífico, porque el Transpacífico no va a desaparecer, se las va a ver negras a Estados Unidos de por sí, porque China es su coco, debido a la enorme, a la gigantesca deuda que ha contraído Estados Unidos con China mediante los bonos del Tesoro norteamericano. Así es, y además lo que representa China en la mano de obra de toda la maquila de Estados Unidos, que es impresionante. De ahí la importancia de que China, si puede sustituir a Estados Unidos en el Transpacífico,
No se necesita la Unión Americana. Bueno, y luego sigue con México. No cabe duda que este presidente electo bocón la trae contra nosotros. No quita del renglón el Tratado de Libre Comercio. Francamente, yo en mi tiempo, hace 22 años, cuando esto empezó a armarse, el que era secretario o subsecretario de Economía y que fue el que armó este asunto, el famoso aquel del error Jaime del Serra Puche. Serra Pucha, me declaró el enemigo público número 1 del TLC. ¿Por qué? Porque yo decía que Estados Unidos nos iba a hacer pedazos, sobre todo en materia agrícola y ganadera, dado que nosotros no tenemos ni los recursos ni la tecnología para enfrentar a la poderosa producción en ese sentido de los Estados Unidos. Y eso ha pasado, eso ha pasado. La agricultura de México y la ganadería están hechas pedazos. Solamente les doy un dato. Allá en Sonora había 71 engordadores que Sí. realmente tenían hatos gigantescos de ganado. Solamente queda uno. ¿Por qué? Pues porque la carne que viene de Estados Unidos es preferida en el norte del país en vez de la nuestra. Pero eso mismo ha pasado con el frijol, con el sorgo, con el maíz, con el trigo, con las oleaginosas. Todo eso se lo compramos en su mayor parte a Estados Unidos para el consumo de mexicanos. Yo quiero ver a este señor Trump a la hora en que los agricultores de los Estados Unidos y sobre todo los empresarios, en nuestro caso de la Ford y otras empresas, digan que ya se acabó el Tratado de Libre Comercio, a ver cómo le van a responder. Claro, eso es un gran reto al que tendrá que enfrentarse el propio Trump. Sentimos o hemos advertido que hay mucha confianza, cierta predisposición del gobierno mexicano para dialogar con el señor Trump. Y ojalá que se dé el diálogo, porque el señor Trump es muy terco, es muy prepotente y nos tiene en la mira, no solamente con este motivo de las elecciones, sino de hace muchos años. Mucho tiempo. ¿Quién sabe qué le harían los mexicanos que trabajaron en Pues la le construcción? hicieron las torres que tiene y los sí, edificios. sí, los edificios en Nueva York y en Las Vegas y en otros lados, porque lo único que hizo este señor fue explotar la mano de obra de los mexicanos y ahora es enemigo de todos nosotros. Eso es lo que no se puede digerir fácilmente, pero que es un hecho. La fijación de Trump en la amenaza de una deportación le ha bajado al discurso de lo que fue candidato a ahora de lo que es presidente electo. Lo que sí es un hecho es que todo lo que se nos viene día con día por el Suchiate se está quedando en Chiapas, se está quedando en la zona mexicana, de territorio mexicano, vamos, ya no para hacer el sueño americano, sino quieren hacerlo el sueño mexicano, que es pedir el asilo político, y estamos hablando de salvadoreños, de guatemaltecos, que con la bestia el tren que cruza y lleva casi hasta la Unión Americana, en el lomo de ese tren, miles de centroamericanos y de mexicanos de paso, también buscaban el sueño americano, pero tan solo ahorita ya en la frontera de Tamaulipas se ha duplicado el número de agentes de migración. Y si cumple otra de sus amenazas, este señor de los pelos amarillos, de expulsar a nuestros compatriotas que están indocumentados en Estados Unidos y que son 11 millones, toda esa gente vendría a trabajar y seguramente a levantar al decaído campo mexicano, porque desde que empezó el TLC no la hemos visto llegar en ese sentido. Y fíjense ustedes, el 11% de los automóviles que son armados en México se venden en los Estados Unidos. Y la Ford, que en Estados Unidos paga $23 por hora de trabajo, en México solamente paga el equivalente de $3.50 para los trabajadores de nuestro país. Imagínense si la Ford se quiere ir de México y ahí va a venir el enfrentamiento más fuerte contra. Otro dato,
De enero a septiembre pasado, el comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 82,000 millones de dólares. O sea, nos tienen atrapados de alguna manera los Estados Unidos por el intercambio comercial, porque México vende lo que puede vender, es el 85% de, de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. ¿Y cuál es ese 85% de las exportaciones, Raúl? Aparte de las lechugas y de los nopales y de los rábanos frutos que podamos rojos, vender, en fin. pues las empresas transnacionales de Estados Unidos son las que hacen las principales exportaciones. A ver si el señor Trump sabe todo esto. Claro, y además, lo que es el mercado de autopartes, México tiene un gran peso en eso, porque además es un complemento necesario en la construcción del parque vehicular que se hace en México, en donde hay, fíjate nada más el dato, hay más de 32 marcas que en México existen, muchas de las cuales son ya también japonesas o coreanas. Ahora bien, la embajadora de Estados Unidos en México, La señora Jacobson, Jacobson. Roberta Jacobson, que es la embajadora del señor Obama, es una mujer de buena fe y dice que los lazos comerciales entre México y Estados Unidos favorecen o fijan las relaciones entre ambas naciones. Y que no es posible separarlas, asegura la Sí. diplomática. A ver si eso lo escucha o lo sabe el señor Trump. Cierto. Y otra cuestión, ¿a dónde y cómo va a mandar Trump a los 11 millones de mexicanos que piensa expulsar a los Estados Unidos y cómo le va a hacer? Fíjate que ahí tiene también un acotamiento legal del Congreso, con todo y que es republicano. Hay varios sectores de manera importante o notables que se han pronunciado por decir, bueno, eso no puede ser de esa manera, declarado como lo ha dicho tan ligeramente como candidato, y que ya le bajó al tono, sin dejar de insistir en esa deportación. Hay una película que se llama Un día sin mexicanos, que seguramente la verá Trump y se dará cuenta del caos en el que podría caer Estados Unidos si no hubiera mexicanos. Pero también debemos tomar en cuenta, Raúl, que hay legisladores de los Estados Unidos del partido contrario, o sea, de los demócratas. De los demócratas. Que es el partido contrario de los republicanos, que están a favor de la destrucción del TLC. Uno de ellos es Gary Peters, que es senador por Michigan, que es demócrata y está del lado de Trump. Y lo mismo sucede con Jeff Sessions, que también está en este plan, y otros más. Y además tienen un problema los Estados Unidos. Tienen en mente a un señor general, Michael Flynn, que puede ser el próximo consejero de seguridad de los Estados Unidos. Y fíjense nomás, es el enemigo número uno de los árabes que tanto detesta el señor Trump. No sé a dónde quiere llegar el próximo presidente de los Estados Unidos en sus conflictos contra China, contra México, contra la gente del Medio Oriente. Contra los musulmanes, porque él considera que todos son guerrilleros y eso no es verdad. Pero esto, como les decíamos en programas anteriores, nos ha dado mucho de qué hablar y lo seguiremos haciendo en los próximos programas. Por hoy, muchas gracias por su atención y que tengan ustedes muy buen día. Gracias, nos vemos en la próxima Entre Reporteros.